Muy buenos días a todos. Vamos a desarrollar hoy la tercera conferencia con ocasión de la crisis, para aprovecharnos de la crisis en el mejor sentido. En este momento, en esta ocasión, esta conferencia es la segunda carrera profesional. Naturalmente que algunos de los que ya conocéis no solamente tienen una primera, una segunda, sino una tercera y una cuarta. Todos conocéis, por ejemplo, al profesor Pin. El profesor Pin ha estado en el sector público, sector privado, sector sin ánimo de lucro, en lo académico, en los medios de comunicación. Es decir, somos mucho más prolíficos y capaces de lo que nos parece. Lo que pasa es que muchas veces estamos agarrotados por miedos o por seguridades. Pero justamente ahora con la crisis que nos está tocando en este momento, el riesgo basal es tan alto que compensa arriesgar. Y sobre esto vamos. Voy a comenzar con etapas de la vida. Estas etapas de la vida no son etapas automáticas, que suena una campana y dice la crisis de los 30, suena otra campana y dice la crisis de los 40, y hay alguno que no le suena la campana de ningún momento. Bueno, lo normal es que en algún momento te suene algo así parecido a una campana, pero no es con estas edades tan fijas como yo digo, pero sí, estadísticamente, son comprobables. Vamos a pasar a la primera. Bueno, la mayor parte de los que estáis aquí ya habéis pasado de los 30. Esto es más útil para vuestros amigos y vuestros hijos, pero quiero recordar que habéis pasado por aquí. En la transición de los 30, de los 28 a los 34, bueno, hay una transparencia anterior. Ciertamente, la veo venir. En efecto, sí, la has dado como 2 veces con el dedo, es un dedo nervioso. En los 30 años, desarrollar un sueño, aprender un oficio y tener un mentor. Eso es lo que se suele hacer. ¿Qué pasa? Bueno, aquí contraer matrimonio y formar una familia. Bueno, actualmente la gente nos casamos mucho más tarde. Por lo tanto, eso entraría en la siguiente década. Quedaros con esto, en los 30 años, desarrollar un sueño. No caerse de sueño en el sofá, sino tener un sueño para la vida, un proyecto. Encontrar un mentor, alguien que te ayude. Es convenientísimo, y esto lo volveremos a repetir después porque nos tocará a nosotros ser mentores. Vamos a la siguiente. Entramos ya dentro de los 30. Todo se siente con una mayor urgencia. Todo se ve más limitado, las cosas son más limitadas. Con los 20 y tantos todo parecía que era ilimitado, pero uno empieza a notar ciertas limitaciones, ¿sí? Y se siente el carácter fugaz de la vida, es decir, ¿cómo? Esto no puede ser. Si yo antes hacía 10 kilómetros en 57 minutos y ahora hago 10 kilómetros en 1 hora y cuarto, ¿qué pasa aquí? Vamos notando esa transición, pero somos unos chiquilines, somos unos jóvenes. Pasa a la siguiente. En esa etapa entre los 30 y los 40, la sensación más generalmente aceptada es procurar consolidar y avanzar. Consolidar lo que teníamos prendido con alfileres y avanzar hacia algún proyecto dentro de ese sueño que teníamos. También es el momento de 2 cosas: lanzar raíces profundas, enraizarse en la sociedad. Las personas somos enraizables, los animales no tanto, depende del tipo de animal, hay cada animal. Dice, por un lado, lanzar raíces profundas y, en segundo lugar, perfeccionarse profesionalmente e innovar. Muchos de los que estáis aquí habéis hecho programas en el IEM en esta época. Es un programa de perfeccionamiento directivo, perfeccionamiento profesional, y habéis salido con grandes capacidades innovadoras como se ve actualmente en el país. Pasa a la siguiente. Estamos ya metidos más dentro, casi de los 40. El término general sería pasar de junior a senior. Bueno, en general está bien visto así. Pero lo más fundamental de esta época es una tendencia natural, por cierto, que es ser uno mismo. No ser lo que digan los demás que eres, sino ser uno mismo. Dice, ahora el adulto aspira a ser más independiente, más él mismo, menos vulnerable a las presiones y lisonjas de los demás. Sobre esto quizás aquí hacer una advertencia. Si recuerdo alguna anécdota, lo diré muy rápido. Algunos que conocemos pueden caer en la tentación de este último párrafo. Ese deseo de independencia puede reactivar su cariz juvenil y llevarlo a portarse como un adolescente,
cuando ya no tiene edad para eso. Es un asunto, todos conocemos a algunos. Yo conocí a uno que tenía 36 años, con una buena pinta bárbara, muy inteligente, profesionalmente muy bien, casado con un chiquilín, pero era tan brillante, bueno, en el club le llamaban el potrillo. Su mujer le decía, es que Joaquín cree que va a tener 36 años toda la vida. Y otro que estaba delante dijo, no tiene 36 años, sino 16. Tenía un comportamiento como si tuviera 16 años, siendo profesionalmente impecable. Hay que evitar eso, que es un ridículo. Pasa a la siguiente, por favor. La transición propiamente dicha, de la media edad, los 40. Hay dos tipos de factores, internos y externos. Internos, que empiezas a notar que tú ya eres, que te pones enfermo más veces y que te puedes morir. Y factores desencadenantes externos, creo yo que son los más importantes en este caso, sobre todo en nuestra situación, circunstancias y sociedad, el tener padres mayores que hay que cuidar. Esas dos cosas, el que uno se siente un poquito más limitado que con los 30, y tener padres mayores que ayuda a tener esa sensación de limitación, es lo que condiciona esta transición de la mediana edad. Te condiciona, te puede pesar, te puede llevar a tomar decisiones que a lo mejor no son las más adecuadas. En otros casos sí. Vamos a la siguiente. En esta etapa, aproximadamente la mitad de la gente continúa con lo que venía haciendo. No hay ningún cambio especial. En este no haber ningún cambio especial, lo que puede haber es un poco de hastío, de cansancio, como veremos después. También hay un porcentaje relativamente alto de gente que está en permanente inestabilidad, que no sabe estar en su edad. Es bastante corriente estas dos cosas. Pero ese avance continuado sobre la base de la estructura creada en la etapa anterior hay que tener muchísimo cuidado. Porque si bien tiene cosas positivas, lo negativo es tremendamente duro. Es un aburrimiento vital que hay que tratar de salir de él, como veremos a lo largo de la conferencia. Pasamos a la siguiente. A mitad de carrera, dos autores norteamericanos de Boston, los dos viven a pocos cientos de metros, o trabajan a pocos cientos de metros. Uno es Kieran Setilla, del MIT, y otro Michael Norton, de Harvard. Pues dice la del MIT, en un momento determinado este era profesor de filosofía, y era un profesor prestigioso, publicaba mucho, pero en un momento determinado empieza a resultarle opresivas algunas cosas. ¿Qué cosas son las que le resultaban opresivas? Es decir, está continuamente apagando fuegos, evitando resultados malos, en vez de impulsar proyectos de valor existencial. Y cuando le preguntamos, ¿pero qué es ese valor existencial? Dice, eso es lo que hay que profundizar cada uno. En este caso concreto era un brillante profesor universitario, pero en lo que escribe en un momento determinado me llamó la atención, el otro día releyéndolo. Le gustaba más publicar que tratar con los alumnos. Es un tipo de académico un poco especial, pero escribe muy bien. Entonces, repito, dice una cosa difícil de asumir, la dificultad de aceptar lo que uno no puede cambiar. A lo largo de la vida hay cosas que se pueden cambiar y otras que no. Le resultaba muy difícil. Pero en este caso ya estaba harto de apagar fuegos. Lo que quería eran proyectos de valor existencial. Defínamelos. Pues ahí está, definiéndolos. En segundo lugar, el tal Norton, con dos preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento y que son peligrosas. ¿Me está yendo mejor que antes? ¿Y qué estoy haciendo mejor que otras personas? Estas dos preguntas son muy naturales, pero son peligrosas, como comentaré después. En cualquier caso, estas dos preguntas, a tratar de responderlas, Norton llega a las mismas conclusiones que sugiere el tal Maslow, el famoso de la pirámide de Maslow, y que dice, tienes que aspirar a algo más. Cuando tienes las necesidades cubiertas, éxito, reconocimiento, dice, necesitas autorrealización, moralidad, crecimiento, autocontrol, independencia. Bueno, es todo muy subjetivo y muy personal. Quizás se olviden un poquito de que la misión de cualquier persona es servir. Sobre esto hablaremos más posteriormente, pero, entre medias, reclamo vuestra atención sobre esa U en color rojizo, que está ahí abajo, que es la curva de la felicidad de la Universidad de Warwick. Estudiaron en la Universidad de Warwick que al principio de la carrera
la satisfacción suele ser muy grande. Y al final también. Lo malo es que lo de en medio es muy largo. Aquí estamos hablando en medio. Lo que estamos hablando en este momento es la mitad de la carrera, en que se puede hacer muy duro. Estamos. Una atención pues interesante es la siguiente. En el paso entre esos 40 y tantos a 50 y pocos, muchos hemos tenido o habéis tenido la tentación, mientras os afeitáis o miráis las pestañas, de decir: lo que no he hecho con 45 años ya no lo voy a hacer en mi vida. Eso hoy en día no es cierto. Las cosas profesionalmente más interesantes suelen venir después de los 45 años. No era así siempre, pero ahora sí. Bueno, nos metemos en esa década entre 45 y 50 y pico. Bueno, cuando estamos en torno a los 50 siempre hay algún acontecimiento crucial. La muerte de alguien, un divorcio, un despido, en fin, hay algo que te choca. Ese shock te puede parar. Esta conferencia debe de serviros para poder salir de ese shock, para poder reflexionar y romper ese techo de cristal, como dicen las mujeres, que se tiene cuando se tiene algún shock. En la transición de los 50 a los 60 es muy frecuente. La década de los 50 puede ser un periodo de plenitud. Esto está escrito hace unos años. Ahora no es que pueda ser, que por supuesto, sino que es mucho más frecuente que sea mucho más frecuente un periodo de plenitud que de decrepitud. Los 50 años hay que verlos como una época profesionalmente muy prometedora. Pasamos los 60, entramos en la vejez. Bueno, hay que recordar que mucha gente tiene como una cifra redonda en la cabeza en que dice: con 60 años ya se acabó todo. Eso era antes, o alguien que esté un poco malito. Ahora no es así. Ahora muchas cosas excepcionalmente buenas, aportadoras para la sociedad y para uno personalmente, profesionalmente, vienen después de los 60 e incluso después de los 70. Después de los 70, si estás medianamente bien físicamente, que cada vez estamos mejor, algunas personas conservan gran parte de su energía y se emplean en aportaciones certeras de valor. Es decir, la satisfacción que se puede tener en esa curva de la Universidad de Warwick arriba es cierta y es muy, muy, muy gratificante. Para el colmo de gratificación, quizás os acordéis, no los más jóvenes, de quién era el canciller Helmut Schmidt, que está aquí en rojo. Escribió un libro hace unos años que se llama Außerdienst, fuera de servicio, que es todas aquellas cosas que hizo después de los 65 años. Y tuvo una vida muy plena políticamente, congresista fantástico, etc. Pero fue su época más prolífica e influyente después de los 65 años. Esto nos puede pasar a nosotros. Vamos adelante. Y aquí viene una cosa de un queridísimo y famosísimo profesor, Romano Guardini. Tiene nombre bien italiano, sin embargo es alemán por los 4 costados, pero bueno. Entonces me gustaría que os fijarais en lo siguiente, porque esto es difícil de verlo porque normalmente no se le suele pasar a uno, no sale en la televisión ni en las películas un poco más. A lo largo de toda tu vida, tú sigues siendo la misma persona. Y es esencial en cada momento preguntarse quién soy. Y dicen, no porque cambies, sino porque eres profundo. Y el ser de uno es mucho más profundo y se manifiesta en distintas edades de distintas maneras. ¿Quién soy? ¿Qué hago yo aquí viviendo hoy? ¿Qué vale realmente la pena? Y entonces una advertencia que va contra lo que decía el autor norteamericano Sean Norton de la transparencia anterior. No compararse con uno mismo en otros momentos, ni con otras personas en el mismo momento. Uno es lo que es, uno es único e irrepetible y tiene una misión que tiene que descubrir. A descubrir esa misión, a encontrarla, a encontrarse a sí mismo, es a lo que os invito con esta charla. Cada etapa de la vida tiene unas tareas propias, que no puedes hacer las tareas de los 50 cuando tienes 20 años, ni las tareas de los 20 cuando tienes 70. Hay que encontrar la tarea específica en cada momento. ¿Qué más cosas podríamos decir? Una pregunta. Si cada etapa tiene unas tareas éticas, o sea, que hay que hacer propias, ¿cuál es el bien a realizar en cada una? Y eso no es evidente.
Eso hay que concentrarse. Eso hay que tratar de profundizar en sí mismo. Y como se ve en la siguiente, es importantísimo tener en cuenta que, ¿cómo os podría decir? Con la madurez, la vejez, la senilidad, uno se va acercando al fin de lo visible, pero se va acercando también y va siendo de una eficacia especial, porque va dependiendo menos de la forma física, depende más de otra forma psíquica, que es más útil a la sociedad en cada momento. En esto los indios, las tribus indias, ¿recordáis? Las reuniones de ancianos, los consejos de ancianos, aportaban cosas que solamente ellos podían hacer. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Pero os recuerdo de nuevo que en todas las etapas vive una y la misma persona, somos los mismos. Por supuesto que hay cosas de cinismo, se ve lo mísero de la existencia, nos desengañan las personas, fallamos a las personas también. Y lo más corriente entre la gente mayor, un poco cascarrabia se les podría llamar, es convertirse en un escéptico que todo lo desprecia y se limita a hacer mecánicamente lo imprescindible para seguir viviendo. Esa es una alternativa muy frecuente. A lo que os invito, y es francamente gratificante, es o bien da a la vida aquel sí que procede de la seriedad, de la fidelidad, y adquiere una nueva percepción del valor de la existencia. A esto os invito. Vamos a la siguiente. Entonces, estamos con la crisis. Vamos a tratar de convertir peligros en oportunidades. Tenemos que tratar de hacer un plan personal a largo plazo. Aquí está muy acentuado en los aspectos profesionales, pero esos aspectos profesionales derivan de esos aspectos más profundos, de la misión, de quién soy, qué misión tengo. Pero vamos a concentrarnos en esto durante unos momentos. Os invito, ahora que estamos medio confinados, más tranquilos incluso, plantar una idea en el horizonte más lejano de tiempo que seamos capaces de ver, a 50, 60, 70 años, en todos los órdenes. ¿Cómo me gustaría estar viviendo familiar, profesional, religiosa, deportivamente, políticamente, cultural, político? Y a partir de esa idea, volver hacia atrás para ver y conocer al menos con seguridad qué pasos tengo que dar y qué cosas tengo que desechar, para no perder el tiempo en esas decisiones tan dolorosas. Y entonces, importantísimo, que me gustaría subrayarlo, aunque no lo subrayé aquí, no se trata de reinventarse, sino de redescubrirse. Y os aseguro, porque es una experiencia universal, que te sorprenderás a ti mismo o a ti misma, por concentrarte y ver qué es lo que eras, no ver qué es lo que podía ser, sino qué es lo que eras y que no te habías dado cuenta. Y ese darse cuenta uno se va haciendo con la edad y con la reflexión, y con estos procesos que estamos hablando aquí. ¿Qué más cosas diría? Punto final. Hacer el plan a fondo con el cónyuge. No trabajéis solos ni solas. Esto necesitáis ayuda de terceros, siempre, consejeros. Pero no solamente ayuda de amigos, o de la esposa o del esposo. En castellano hay un refrán que dice, del enemigo el consejo. El enemigo te dice unas verdades clarísimas. Te las dice con mala intención, pero te dice verdades. Haz caso al enemigo. ¿Qué defectos tienes? Hazle caso, porque seguro que son esos los que tienes ahí, perfectamente. Entonces, hacer el plan a fondo, nunca solo, ayudado por alguien. No estamos hechos para vivir solos. No estamos hechos para decidir solos. Luego la decisión es de uno, pero tiene que pedir consejo. Entonces, hacer el plan al horizonte de tiempo más lejano, apoyado con el cónyuge, y tener claro al menos qué cosas no voy a hacer ni harto de vino y qué cosas voy a hacer ciego si se me presentan. Pasa a la siguiente. Bueno, y entramos en cuestiones económicas. Hasta ahora, normalmente, pues la ecuación fundamental económica era ingresos menos gastos igual a ahorros. Es muy profundo, como veis. Normalmente hasta ahora había que financiar 10 años. La gente hasta ahora era muy honrada. Se jubilaba a los 65 y se moría a los 75. La gente era muy seria. Ahora no es así. Ahora tenemos que financiar 30 años.
Luego entonces la ecuación es esta, no me la olvidéis. Ingresos menos ahorros o inversiones igual a gastos. Y finalmente tened en cuenta esto. Puede pasar que el valor de vuestra primera carrera se haya devaluado con la crisis. Y además tenemos que financiar 30 años. Luego no sé cómo poner más acentuado, más subrayado, que se necesita desarrollar una segunda carrera profesional. Y para eso estamos aquí. Dale a la siguiente. Para las nuevas carreras directivas, los expertos, este es de un tal Charles Handy, dice que se necesita ser experto en algo. Uno sabe de muchas cosas, pero tiene que elegir de qué cosas quiere ser conocido públicamente. Por otra parte, tiene que ser generalista. Los programas que habéis hecho en el IEM son programas generalistas. ¿Sí? Debe saber suficiente de distintas disciplinas y ser capaz de mediar entre ellas. Después, y esto es difícil, saber trabajar con autonomía, como si fueras una empresa. En esto tendréis ventaja los hijos e hijas de profesionales liberales. Y luego hay que saber estar conectado. Es importantísimo, saber jugar en equipo y tener contactos. Pasa a la siguiente. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y esto me hace muchísima gracia. Fijaros en el cuadro de la izquierda. Si se dan esas 5 condiciones, antes solía poner 4, podemos pasar a elegir una segunda carrera. Entonces, esas 5 condiciones son: si no estás en el camino de los ascensos, y me puedes decir, pero hay un camino, y yo te puedo decir, tú no estás en el camino de los ascensos. O si has llegado al techo del actual, y dices, he llegado al techo del actual, que tanta ilusión me hacía, y esto es una porquería, pero qué aburrimiento. O si has llegado antes de tiempo, o ya deberías haber llegado. O si no quieres seguir donde estás en absoluto. ¿Por qué? Porque me harté. O si la crisis te limita a full. Dice, yo no puedo, con estas circunstancias no puedo seguir en lo que estaba trabajando. En estas circunstancias, que recuerdo uno de vosotros que se sentaba en el aula, se sentaba a mi derecha, arriba, en medio, con barba, dice, levanta los brazos y dice, los tengo todos. Decía, un candidato ideal para cambiar a la segunda carrera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de esa segunda carrera? Desechar lo no suficientemente deseable. Es decir, esa segunda carrera tiene que ser algo que os chifle de verdad. Si no, ni lo abordéis. ¿Estamos? Bueno, estamos hablando en general, pero hay un caso muy particular que es el de las mujeres directivas. No voy a profundizar mucho en esto, me lo miráis cuando lo veáis en las transparencias con detalle. Lo tenéis mucho más duro. Fijaros, en azulito vienen cosas que sí han hecho un porcentaje de mujeres. Dejar el trabajo por los hijos, seguir trabajando por motivos económicos, cambiar de trabajo por el trabajo de mi marido. Y en vermellón viene el conflicto, el porcentaje de veces que hubo conflicto. Como veis, siempre hay conflicto. Es duro. Pero quedaros con una cuestión. Dentro de toda esta dureza, un porcentaje elevadísimo de mujeres, en concreto en España cuando se hizo el estudio, el 68% de las mujeres directivas afirma que el equilibrio trabajo-familia es muy importante. Por lo tanto, elige un trabajo que sea compatible con el mantenimiento de la familia. Y no por un martirio, sino porque ha descubierto que forma parte, en buena medida, de buena parte de las mujeres esa misión como esposa, como madre, como compañera, como musa. Pero lo tenéis mucho más duro las mujeres. En las preguntas, cuando me las hagáis, os puedo contestar más directamente. Pasa a la siguiente. ¿Qué nuevas carreras nos podemos meter? ¿Qué nuevas carreras podemos abordar? Bueno, yo podría decir aquí una lista inicial de cosas. Pasar de ser staff a ser de línea, pasar de ser empleado a ser propietario, pasar de ser deportista de élite a un trabajador de otra cosa, a ser académico, crear una empresa, cambiar de sector, cambiar de país. Hay muchas cosas que hacer. Esto lo bajaremos con más detalle en su momento. Pero lo que es esencial para ese cambio son 2 cosas. Definir bien tu producto o servicio. ¿Qué es lo que sé hacer de verdad?
Y más en concreto, esto es muy difícil de hacer. ¿Qué problemas sabes resolver? Os reto a todos y a todas a que rehagáis vuestro currículum vitae en términos no de qué hice, sino de qué problemas soy capaz de resolver. Os sorprenderéis que es muy difícil de hacer y os sorprenderéis que sabemos resolver bastantes problemas, pero muchos menos de los que creíamos. ¿Y qué dos consejos os daría para esa nueva carrera? Primero, saber salir bien de la empresa y rápido. Salir bien significa que aunque te hayan tratado mal, no hables mal de la empresa. Y salir rápido es porque a pesar de que tenemos fama de fríos los ejecutivos, o tenéis los ejecutivos, nos quedamos muy apegados emocionalmente y seguimos llamando ¿qué tal la venta de los corderitos? ¿Qué pasó con aquello? Cuando ya no tenéis responsabilidad ninguna. ¿Sí? Entonces, salir bien y rápido. Las ventajas de salir bien y rápido, entre los que me estáis viendo, conozco más de media docena que por haberlo hecho así ahora tienen los puestos de trabajo que tienen brillantes y han continuado con una carrera brillante, llena de prestigio profesional. Y luego, una cuestión mental, de actitud, estar dispuesto pronto para los cambios. Y en ese estar dispuesto para los cambios hay que tener criterios de oportunidad para saber qué oportunidades voy a decir que sí, qué oportunidades voy a decir que no, con seguridad. Y comenzar a simultanear las carreras cuanto antes. No terminéis una y empecéis otra, sino ir simultaneando. Esto significa que durante una cierta época estaréis trabajando como condenados, estaréis con la antigua y con la nueva. Bueno, así es la vida. Pero para poder aguantar este tirón, esta cosa tan difícil de hacer estas dos cosas a la vez, se necesita algo muy especial. Pasa a la siguiente. Bueno, primero hay que tener unos motivos muy de fondo. Esto viene de Joseph Ratzinger, en una encíclica, Spe Salvi, y dice muy profundamente, para que lo recordemos, a lo largo de su existencia el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los períodos de su vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de su vida. Sin embargo, es experiencia universal. Cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto en realidad no lo era todo. El siguiente paso en la vida te exige más, exige profundizar más, depurar más cuáles son tus motivos, cuáles son tus fines, qué cosas te mueven más. Y ahí vamos, pasa a la siguiente. Sin miedo al fracaso. El mayor riesgo personal hoy es no arriesgar. ¿Por qué? Porque el riesgo basal de la crisis es altísimo. Si te quedas quieto, te pilla la crisis. Mucho o poco, pero te pilla. Si te mueves, puedes salir de la crisis. Con algunas condiciones de cautela, cierto colchón financiero para hacer las pruebas, 2 o 3 años, un año sabático, un tiempo, fijar un monto de dinero para la prueba, pero sin miedo al riesgo. Es más arriesgado no arriesgar. Y entonces veréis que esto es más común en mucha más gente de la que conocemos, de la que pensamos, y lo veremos cuando tengamos en vivo la conferencia y podamos dialogar. Pero pasa a la siguiente, Javier. ¿Sabéis quién es este? Este es James Stewart. Y va desde que era jovencito hasta ya muy mayor. Uno tiene una idea de él unitaria, porque él es uno, y le conoce como actor, pero muy pocos conocían que fue arquitecto, y le gustaba la arquitectura, y era buen arquitecto. Luego quería ser piloto, y fue buen piloto. No solamente fue buen piloto, sino que fue general de aviación de las Fuerzas Aéreas Americanas durante la Segunda Guerra Mundial. Siguió con la carrera de actor de cine, pero empezó a darse cuenta que donde estaba la verdadera actuación era en el teatro, y se metió en el teatro. Y de mayor descubrió la televisión. Y en todas fue teniendo éxito. Pero decía cuando era viejito, que decía, si hubiera seguido toda mi vida de arquitecto me hubiera frustrado. Si hubiera seguido toda mi vida de piloto me hubiera frustrado. Decía, en cada época tuvo una ocupación, tuvo, dentro de una vocación general continuada a lo largo del tiempo, tuvo distintas fases
en que profundizó, entró a fondo en la misión que le cupo tener a lo largo de toda su vida. Hombre, no es que sea un ejemplo absoluto, pero es un ejemplo a seguir para ilustrar que es el mismo James Stewart en distintas fases, con distintas ocupaciones y con distintos grados de éxito en todas. Y hasta aquí hemos llegado. Que profundicéis aprovechando el confinamiento, quienes lo tengáis, o la tranquilidad para tenerlo, para profundizar en vuestra misión, en vuestra vocación profesional y humana. Y os doy tres refranes. Uno de los ejes, de los criterios para elegir, tratar de buscar cuál es la propia misión, es el servicio. Y en servicio se pueden decir tres cosas. Para servir, servir. Hay que servir para servir. Otra, vale quien sirve, sirve quien vale. Y una tercera, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Os invito a que viváis hasta el último aliento de vuestra vida. Hasta la próxima, fuerte abrazo.